Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue reconocido como el Hijo amado del Dios Yahvé. La primera confesión pública atribuida al Padre de Jesús, el Dios Yahvé, fue en el día del bautismo de su Hijo, cuyo relato está en el Evangelio atribuido a Marcos, en el capítulo 1, versículo 11. Dice allí que vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que describe el autor no es un hecho histórico, sino un relato teológico fantasioso que caracteriza la literatura religiosa. El escritor de este material político-religioso pretende legitimar la ascendencia divina del Galileo ejecutado por Roma, que Jesús es el auténtico Mesías del pueblo hebreo, designado por el Dios que lo engendró milagrosamente, y cuya designación es certificada a través de una voz emitida desde los cielos, es decir, desde los 7 cielos, según la cosmología judía. La voz pronunciada a través de los megáfonos instalados en cada uno de los 7 cielos no es más que el eco de la experiencia del pueblo hebreo en el desierto. Deuteronomio capítulo 4 versículos 12 y 36 respectivamente dice cuanto sigue: Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Este relato corresponde al mito fundacional de la nación hebrea, donde se narra que la constitución nacional fue dictada desde el cielo por el dios edomita Yahvé. Según el texto, la gente oía la voz desde los cielos, aunque no veía ninguna figura del dios toro Yahvé. Lo curioso es que Yahvé en apenas 6 días hizo todo el universo, y sin embargo tardó 40 días para escribir las 2 tablas de la ley. Pero así son los dioses. Sus creadores tienen toda la libertad de otorgar el tiempo que quieran a cada una de sus obras. Así que el pueblo estaba familiarizado con la creencia de que Yahvé, por lo menos cuando andaba por el desierto, hablaba desde el cielo, como su colega Baal, el dios de la tormenta. Basado en esta tradición mítica, el autor del relato del bautismo de Jesús hace que Yahvé brinde un breve discurso en el rito iniciático de su Hijo amado. Emocionado en el alto, Yahvé se pronunció desde los cielos diciendo tiernamente: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todo parece indicar que el Dios Yahvé como Padre es una entidad incomparable, y como los salmistas con frecuencia le llaman Padre, igual que a sus colegas los dioses El y Baal, a Yahvé le encantó la idea y le hizo saber a su pueblo a través de su profeta Jeremías. Jeremías capítulo 3 versículo 19, quien habla es Yahvé diciendo: Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. El Dios Yahvé entra en la mente de Jeremías y le hace escribir su pensamiento, que estaba preguntándose cómo adoptaría al pueblo hebreo para darles la tierra prometida. En este texto el Dios Yahvé tuvo un déjà vu o un lapsus o fue un síntoma del Alzheimer, porque olvidó que hacía siglos que los sacó de Egipto y les dio propiedades ajenas por heredad. Debido a ese blanco mental, Yahvé no percibió que los babilonios estaban a las puertas de Jerusalén para llevar cautivo a la élite sacerdotal y a la aristocracia de Judá.
Con ese pensamiento a la deriva, con la mente del anciano de días o del abuelo, Yahvé encuentra una salida a su laberinto y es el siguiente. Me llamarán Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Me llamarán Padre mío y no dejarán de seguirme. El punto del ex sacerdote y ahora profeta es, llamen Padre a Yahvé y como hijos no dejen de obedecer sus mandatos, mandatos que son elaborados, implementados y controlados por el clan sacerdotal judaíta. Ante la pretensión de Yahvé que su pueblo le llame Padre, observemos ahora al Dios Yahvé en el papel de Padre. Números capítulo 21, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El padre Yahvé estaba notoriamente estresado con sus hijos, hijos que él escogió, redimió y condujo por el desierto donde no había pan ni agua. Yahvé no tenía GPS y en el desierto no había ningún negocio de comida rápida, ni una taquería, ni un McDonald's. Sus hijos adoptivos que comían bien en Egipto, gracias al dios Atón, atontados se sintieron por el calor y el hambre y le pidieron agua, por lo menos para beber ya que no podían bañarse, y pan para comer porque estaban hastiados del maná, el pan que formaba parte de la dieta de los ángeles, pero que para ellos era demasiado liviano y no les satisfacía. Parece que ni los ángeles querían comer y decidieron donar a los hambrientos hijos de Yahvé para que consumieran diariamente durante 40 largos años. El Dios Yahvé como Padre, coloquialmente Papacito Dios, en vez de cambiar al cocinero de maná o proporcionar otro menú más sustancial a sus desnutridos hijos, en su infinita compasión y sabiduría, decidió enviar serpientes venenosas para matar a sus hijos. Con este acto siniestro del padre Yahvé, disminuyó la población hebrea y el consumo de maná, una suerte de control demográfico y reducción del producto alimenticio procesado en el cielo y arrojado desde las alturas como si fuera un desecho espacial. Esta conducta malévola del padre Yahvé fue criticada por su hijo amado en Mateo capítulo 7 versículos 9 y 10. Decía allí Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Jesús aprovechó la oportunidad para criticar a tan insensible Padre Divino. Sus oyentes sabían muy bien que se trataba del Dios Padre Yahvé, cuyos hijos le pidieron pan y agua estando en el desierto, y les dio serpientes ponzoñosas para matar la sed y al sediento. Siendo así el Padre Yahvé, veamos ahora la conducta de su Hijo amado, si fue diferente a su progenitor celestial. Mateo capítulo 12, versículos 47 al 49 dice lo siguiente. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que les decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. La relación de Jesús con su madre y sus hermanos no era buena. Decían de él que estaba fuera de sí, que estaba poseído por un espíritu maligno o era un enajenado mental. Jesús confirma esa tensión existente al ignorarles públicamente y pasa a identificar como su familia a sus apóstoles, quienes le seguían creyendo que estaba bien de la cabeza. El conflicto entre Jesús y su familia era conocido por la sociedad galilea, según tenemos en Juan capítulo 6, versículo 42, donde podemos leer que decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? María le habrá contado a Jesús que su padre es Yahvé,
que su espíritu se posó sobre ella y la embarazó sin darse cuenta. Y tras oír el relato, Jesús habrá compartido con los amigos su divina procedencia y su milagroso nacimiento. Pero quienes le oían no creían en su relato fantasioso, porque estaban seguros de que Jesús era el hijo de don José y de doña María. Al oír el cuento infantil de Jesús, la gente sorprendida se preguntaba, ¿cómo dice este del cielo he descendido? Este Jesús tuvo que lidiar con la sociedad que no creía en sus relatos presuntuosos y que además les pedía apoyo para tumbar al Imperio Romano. Si sus propios familiares decían que estaba fuera de sí, que estaba loco, imagínese lo que la chusma habrá cuchicheado al escuchar que su padre era Yahvé, cuya madre se embarazó siendo virgen y que José está confiado en el relato de su esposa, porque un ángel le confirmó en sueños. Lo cierto es que el síndrome del padre ausente traumó a Jesús y a ese vacío se sumó la burla de la sociedad, cuya secuela se puede observar en Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60. Y dijo a otro, Jesús dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Dios Jesús desprecia la figura de su padre y por eso reacciona molesto e insensible ante la muerte de un padre y ante el duelo de su simpatizante. Pero ¿cómo honrar la memoria de un padre, quien quiera que fuere, si su propio padre nunca estuvo a su lado? Y eso que su padre es la deidad aclamada por sus compatriotas. Al final, el pobre Jesús, visiblemente afectado, terminó odiando la institución familiar. Mateo capítulo 10, versículos 35 y 36 dice lo siguiente, y quien habla es Jesús diciendo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ante el profundo trauma familiar, Jesús se propuso destruir la familia de sus paisanos y se olvidó por completo de que su misión era luchar en contra del Imperio Romano. Los evangelios presentan a la familia celestial y terrenal como disfuncional y tóxica. Muy bien, comparemos ahora la versión de Mateo con la de Marcos. Mateo capítulo 1, versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en Mateo 3:17 dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En el relato de Marcos, la voz de los cielos se dirige solo a Jesús y es para confirmarle lo que José y María le habían contado, que el Dios Yahvé es su verdadero Padre. Para el escritor, en este primer contacto entre padre e hijo, y lo importante es que Jesús escuche a su verdadero Padre reconociendo que es su Hijo. Por eso la voz divina afirma, tú Jesús, eres mi Hijo. A buena hora. Y para que Jesús tome con calma la confirmación en su primera comunión, Yahvé susurra a oídos de su Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es la hipocresía que atravesó los 7 cielos para manifestarse en el río Jordán. En cambio, Mateo tiene otro interés. Él quiere que todo el mundo confirme el chisme de que Yahvé es el verdadero Padre de Jesús. Entonces toma la voz de los cielos y direcciona hacia los invitados al bautismo, a quienes Yahvé les dice, este es mi Hijo amado. Y antes de que los presentes reaccionen, Yahvé afirma que se complace en su Hijo amado. Pero el único que no escuchó la voz de los cielos fue Juan el Bautista, quien cuando cayó preso mandó preguntar a su primo si él era el Mesías o habría que esperar a otro. Muy bien, veamos ahora de dónde sacó Marcos la voz que se oyó desde los cielos. Isaías capítulo 42, versículos 1 y 6 respectivamente dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré,
mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El segundo Isaías, un autor anónimo que escribe en nombre del profeta fallecido más de un siglo atrás, también escribe en nombre del Dios Yahvé y lo hace para designar a Israel como mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Marcos toma este texto, lo adapta y lo aplica a Jesús, el héroe de los evangelios. Y una vez que Yahvé asumió públicamente la paternidad de su hijo amado, posteriormente Yahvé presenta a su hijo amado como la autoridad que debe ser obedecida. Marcos capítulo 9, versículo 7, dice que entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Ante la falta de creatividad y posiblemente por la premura del tiempo, Marcos emplea la misma escena del primer contacto de Yahvé con su hijo Jesús. Esta vez le agrega una nube al escenario para que se parezca al Yahvé del desierto y la gente le crea. Desde la nube se oyó la voz que repite la frase conocida: este es mi hijo amado, y añade: a él oíd. Y como el escorpión, en la cola de la frase está el veneno, porque el interés del escritor es que se obedezca al Mesías ejecutado, al nuevo Dios romano que sustituye al Dios Yahvé. Mateo, por su parte, sigue corrigiendo la versión de Marcos, y este es su relato modificado. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo, por lo visto, quería anteponer la frase completa del bautismo del Galileo, y así lo escribió: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A Jesús oíd. Con esta transferencia del bastón de mando, queda nulo lo establecido en Deuteronomio capítulo 27, versículo 10. Allí decía: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Es que el trabajo de los evangelistas es instalar al nuevo Dios romano, a Jesús el Galileo, y a tal efecto deslegitiman y desplazan a su padre, el Dios Yahvé, poniendo en su boca que, desde la escena de la transfiguración, se debe oír y seguir el mandato de su Hijo amado. Así se fabrica y se impone al nuevo Dios, a Jesús el Galileo. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del escritor inglés Samuel Johnson: cualquier preponderancia de la fantasía sobre la razón es un grado de locura. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.